Versículo 22 de Mateo 14, por favor. Mateo 14, 22, de pie, por favor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ustedes el 23. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ustedes, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 ustedes. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. 31. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pueden sentarse. Vean la impresión de este último versículo. Digo la impresión porque dice que le adoraron. ¿En dónde estaban? No estaban en la sala, no estaban en una habitación, no estaban en un piso, estaban en el barco. Le adoraron. Cuando analizamos y volvemos a leer esta historia, ya después de haberla leído, volvemos a leerla para analizarla, nos enseña muchas cosas. De aquí podemos sacar varios tipos de mensaje. Cuando Pedro camina sobre el mar, ¿me explico? Podemos pensar también la importancia de Jesús en la barca, Jesús en tu vida, Jesús en mi vida, Jesús en la familia. Pero yo quiero llevarlos a reflexionar sobre la primera parte de la historia que hemos leído. El versículo 24. A partir de este versículo yo quiero que reflexionemos, ya que aunque el versículo 22 dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca, parece que la intención de Jesús fue plena y totalmente consciente de que iban a enfrentar una pequeña tormenta. Parece que la intención de Jesús, plenamente consciente, es que lo que viene para ti puede ser un problema, puede ser una enfermedad, puede ser algo. Porque dice el versículo 22 que los hizo entrar, pero Él no se fue con ellos. En otras palabras, pareciera que lo que Dios está permitiendo que llegue a tu vida es para alejarse de ti, como lo hizo con Jesús en la cruz. Recuerden que Jesús le dijo al Padre: ¿por qué me has abandonado? La verdad es que hay momentos muy fuertes, muy intensos, que como personas, individuos, los llegamos a vivir a solas. David, ¿cuándo se enfrentó con los leones y los osos y los animales que querían comerse las ovejas? En el campo, cuando estaba solo. Como hombres, como mujeres, recuerden que en nuestra infancia tuvimos que enfrentar momentos solos. No estaba mamá, no estaba papá, no estaba alguien para ayudarnos. Y no sabemos si contar porque nos van a regañar o contar para poder decir que ya somos valientes.
¿Me explico? Una ocasión yo quería quedar bien con un primo y llega este primo y me compromete porque yo quise quedar bien con él. Yo quise presumir que yo ya sabía algo y me comprometió porque él me lleva y me dice: primo, entonces tú te llevas este carro y yo me llevo el otro. Y yo nunca había agarrado un carro. A nadie le he contado, mis padres no saben esto. Así es que yo me acordé cómo mi papá había manejado un carro. Mi papá todavía no me había soltado el carro. Yo empecé a manejar muy pequeño, pero como mi primo sabe que mi papá le gusta o le ha gustado manejar desde pequeño y le enseñó a mis primos, a los otros primos, así es que él estaba seguro que yo a mi edad yo ya sabía manejar y yo le había dicho porque yo quería quedar bien con él. Así es que arranqué el carro, se me apagó en el primer jalón, pero en el segundo lo llevé. Cuando yo llegué a donde me había dicho mi primo que llevara el carro, él llevaba el otro, ya el carro llevaba las marcas de Elías Toledo. En aquel tiempo pues había cercas y al doblar yo no me di la curva y me llevé el poste de la esquina de una casa por ahí. Así es que rayé con el alambre de cerca el carro y pues el poste estaba medio podrido, no tuvo mucha resistencia, pero el alambre sí rayó. Aunque nos paramos para hablar con los dueños, no nos cobraron nada. Dice: no se preocupe, el poste ya estaba podrido, dice. Nada más ustedes paguen ahí su pintura, dice. Mi primo no me dijo: oye, pues primo, págame, ¿no? Porque él estaba consciente que yo tendría unos 8, 9 años. No estaba de responsabilidad. Y esto me lo guardé. Y hasta el día de hoy recuerdo, si lo cuento a mi papá, no sé si me diga: ahora te voy a pegar aunque estés grande. O me digas: ¿por qué lo hiciste? Digo esto porque parece que Dios permite que pasemos cosas solos. Y la verdad que nuestros padres se preocupan por nosotros. Cuando vamos por primera vez a un mandado en bicicleta, ¿qué nos dice mamá, papá? Con cuidado. Y hasta se sale a la calle para irnos viendo como si con la vista nos ayudara a mantener el equilibrio. Porque es la primera vez que agarramos la bicicleta. Si va a ser la primera vez que vamos a agarrar el carro solos, ¿me explico? Llegamos a generar preocupación. Un día le dice un pastor a mi papá: pastor, necesito un chofer para ir a Puebla. En primer lugar, no conozco Puebla, no conozco el camino, y aunque he manejado a México, pero no he manejado a Puebla, ¿a quién me recomienda? Y dice mi papá: pues yo le recomiendo a mis hijos, no puedo recomendar a nadie más. Dice: deme uno de sus hijos. Y me dice a mí mi papá: vete a manejar con el pastor. Yo tenía 15 años, le vas a llevar a Puebla, te va a dar la dirección él. Y me dice mi papá: acuérdate que te vas a ubicar en el periférico. Y me dio señas mi papá. Ya habíamos ido a Puebla varias veces. Así es que yo agarré aquel Spirit del año de la agencia, una chulada de carro, recuerdo, que se me queda viendo el pastor y dice: ¿y tu hermano mayor no está disponible? Y le dice mi papá: no se preocupe, él ya sabe manejar. Era la primera vez que yo salía solo, no salía con la familia. Siempre manejaba con la familia, pero siempre el aventurarte solo es una experiencia. Menciono esto porque los discípulos iban a aventurar solos sin Jesús. ¿Me explico? Yo creo que Pedro, los apóstoles que eran expertos, los discípulos que eran expertos en el mar, han de haber dicho: no hay problema, ya sabemos cómo manejar la barca, controlar la vela, cómo llevar el control. El versículo 24, vayamos a ver el versículo 24, por favor. Dice: y la barca estaba, ¿en dónde? Si fueran alumnos les diría: subraye eso, por favor. En medio del mar. Hay un punto medio en nuestra vida. Hay un punto medio que a veces no nos gusta. Hay un punto medio que no quisiéramos vivir.
Cuando estamos en la primera fase de algo, todavía estamos diciendo, ¿le sigo o me regreso? Estoy a tiempo. ¿Me explico? ¿Avanzo o me espero? Porque todavía no he avanzado mucho. Pero cuando ya estás en medio de algo, sabes que te puede costar lo mismo regresar que terminar. ¿Me explico? Cuando yo comenzaba a hacer mis 3 días de ayuno en mi infancia, yo decía 3 días, son muchos. Pero cuando terminaba el primer día dije, ¿y si dejo? Y lo hago la próxima semana. Al fin, todavía llevo un día, no hay problema. Pero el reloj no paraba. Amanecía y decía, bueno, ya estoy a la mitad, pero todavía estoy a tiempo. Puedo decirle a mi mamá que voy a almorzar. Porque mi estomaguito, mi pancita de 6 años, aunque estaba flaquito, pues le gustaba comer. Pero recuerdo que cuando por primera vez pasé el segundo día de 3 días de ayuno en seco, dije, entonces, ya ahorita no me conviene acabar, me conviene terminar los 3 días. Cuando estamos en la parte media de una situación que no sabemos realmente qué va a pasar, hablaba apenas con el esposo de una sobrina y le decía, ¿cómo está tu papá? Y me dice, pastor, está así, así, mi padre está así. Dije, vamos a orar. Pero le dije, ya está fuera de peligro. Y me dice, no sabemos. Según el médico, está a la mitad de la fase del problema. Tanto puede ser una cosa como puede ser otra cosa. Todavía no pasa el riesgo. Y esa es la parte que no quisiéramos vivir. Estar en medio de algo. Que cuando el médico te dice a ti, oye, decídase su mujer o el hijo. Está en medio de una situación. Decídase. Y nos dan las opciones y sabemos que no hay más y es una de esas dos. Me estoy explicando. La barca se encontraba en medio. Hasta ahí no es problema. A eso aumentémosle lo que dice el versículo. La barca estaba azotada. ¿Por qué? Las olas. Las olas no solamente son en la playa para disfrutar el sol, el atardecer, o en el caso de Yucatán, Quintana Roo, el amanecer, ver cómo sale el sol en medio del mar. En Acapulco, en la parte del Pacífico, pues es la metida del sol, cómo se mete, pero en Yucatán no vamos a ver cómo se mete el sol, sino más bien cómo sale el sol por su ubicación. Veracruz es cómo sale el sol. Las olas no eran para que pases unas buenas vacaciones. Las olas que visitaban esa barca no es para relajarte y decirte despreocúpate de sus problemas. Estas olas eran para preocuparse. Estas olas eran para hundir la barca. Estas olas eran para generar, desestabilizar tu fe. ¿Comprendes para qué estas son estas olas? Estas olas llegan para decirte Dios va a tardar. Estas olas son para decirte estás sola, Cristo no está contigo. ¿Te acuerdas que te mandó solo en la barca? Estas olas llegan para recordarte que solamente es tu capacidad y es tu experiencia. Y que estás siendo retado, retada ante esta realidad. Aunque eras un experto en la barca, en el mar, tu barca está siendo azotada. ¿Comprendemos? Nuestra vida pasa problemas. Y aquí hay algo más que la barca llega a tener. Los barcos de aquel tiempo sabían tener vela, remo. Y esto eran mecanismos de avance. Pero cuando hay tormentas y te atreves a sacar el remo, ¿qué crees que puede pasar? Se rompe. Hay tormentas, si te atreves a extender la vela, te rompe. Y si se rompe, después ¿cómo avanzas? Al menos que te agaches, saques la mano y estés con la mano o con el pie como si fuera la moto cuando está ponchada o la bicicleta que también ahí vas que te rompió la cadena. Te das cuenta que tu propio remo y tu propia vela pueden estar en riesgo por la tormenta. Y dice la Biblia que las olas eran fuertes, el viento era contrario. Estar en medio
¿Qué profundidad tendría ese mar? No eran 5 metros, no era una profundidad de tamaño olímpico, no. Entonces, abajo de la barca hay amenaza, afuera hay amenaza. Y los vientos son contrarios. ¿Qué quiere decir? Que los vientos llevaban la barca de regreso. Esto nos preocupa, porque cuando alguien ya ha hecho inversión, cuando alguien ya gastó, cuando alguien ya tiene planes, ¿me explico? Y los vientos son contrarios, ¿qué te dice esto? ¿Que lo que acabas de invertir? No. Y ya no lo vas a recuperar. Un hermano me dice, hermano, acompáñame, quiero poner un negocio. Yo le dije, hermano, ¿por qué no oramos a Dios? Y hay que poner algunas opciones. Y le empecé a sugerir cómo buscar la alianza de Dios. Me dice, no, hermano, yo soy práctico. ¿Práctico? De todas maneras, para lo que sea, vamos a ocupar anaqueles. Acompáñenme, voy a comprar anaqueles, estantería, ménsulas, tablas, madera, quiero poner todo. Todo negocio hay que tener donde poner. No importa qué vaya a poner. Hermano, póngase a orar, vamos a orar. Insistió y lo acompañé. Compró los, ¿cómo se llaman esas estanterías? Góndolas, todo. Y me dice, mire hermano, yo sé que usted tiene un taladro para poner taquetes, vamos a armar aquí. Empezó a pensar, le dije, ¿y qué va a vender? Dice, pues lo que sea, pero vamos a vender algo. Y le hablaba a su mujer y a su familia, ¿cómo ven? Y la mujer le decía, ajá viejo, pero ¿qué vas a vender? Dice una de sus hijas, pues yo creo que una papelería está bien por la ubicación y la papelería no tiene problemas de fecha de caducidad. Dice la mamá, no, lo que más se consume son abarrotes y refrescos. Yo creo que hay que meter abarrotes. Y ahí están discutiendo. Yo le decía al hermano, hay que orar, que Dios le muestre cuál es el negocio. Unos 8 días después que él ya había avanzado a armar todo, me dice, hermano, ya sé, aquí falta una funeraria. Y le dije, bueno, vamos a tocar puertas porque creo que se ocupan permisos. Y fui con la hermana Rita que nos asesorara. Y dice la hermana, le propongo 2 cosas. Si quiere, hagamos una sucursal. No va a invertir mucho usted. Yo tengo los permisos. Y dice el hermano, no, yo quiero negocio. ¿Ok? Y aunque la hermana le propuso 2 opciones buenas, el hermano insistía en que quería tener su propio negocio. La hermana nos dijo a dónde ir para tocar puertas con los permisos. Recuerdo que hizo una inversión y compró ahora para poner ese negocio. Mandó a hacer las bases para poner ataúd, exhibir ataúd. Y la primera inversión que hizo, pues no le servía. Ni modo que metiera un ataúd ahí entre anaquel, no, pues no. Llegó el herrero con las bases, dice, ¿dónde las vamos a colocar? ¿Cómo las vamos a colocar? Dice, ahí déjenmelas, después yo le digo cuando venga a colocarlas. Pasó un mes y le dije, hermano, ¿qué pasó con su negocio? Dice, hermano, creo que no es la voluntad de Dios. Una mañana me habla y me dice, pastor, me urge un médico, mi esposa está enferma. Le dije, pues vaya a ver a tal médico. Le mandé una dirección, un teléfono, no lo atendieron, fue a otro pueblo, no le atendió, y al último llegó aquí a Iguala y su esposa falleció. Ahí está la casa con los anaqueles, con todo lo que gastó, porque en su familia hubo vientos contrarios. Vientos contrarios. ¿A quién le gustan los vientos contrarios? ¿A quién? ¿A quién le gusta que después de haber invertido en, ¿cómo se llaman esos para no mojarte? Impermeables, aparezca, se fueron las lluvias? ¿Me estoy explicando? ¿A quién le gusta que después de que acabas de pagar el seguro de tu carro, llegue otro y te diga, te lo compro? O le acabas de comprar llantas. Exacto. Son vientos contrarios. ¿Me estoy explicando?
Y más a los niños que van con las tortillas. No te dieron bolsa y se te cayeron las tortillas. Ya sabes lo que te espera. Son vientos contrarios. Cosas que Dios permite para probar tu fe, probar tu paciencia y para ver de qué estás hecho. Fíjese, el versículo 24 dice que era azotada por los vientos. Cuando hay tempestad y los que van dentro se sienten expertos, empiezan a surgir opiniones diferentes. Imagínate a Pedro con Andrés, su hermano. No, hazle así, no, que hazle así. Ay, Pedro, tú eres bien necio. ¿Se acuerdan cómo discuten los hermanos? Uno cree tener la razón y todavía le dice a papá o a mamá para que le dé la razón. Y a veces el padre ve a los dos, dice los dos están mal, pero uno cree tener la razón. Imagínate la discusión entre Pedro y su hermano. Imagínate la discusión entre los demás, porque no tan solo ellos sabían navegar en el mar, había más. ¿Sí me estoy explicando? Imagínate esta realidad. Y yo creo que Dios desde el cielo los miraba y les ha de haber dicho, espérense tantito, ya por ahí va Jesús caminando. Pero no pueden escuchar la voz de Dios, porque cuando una persona está distraída, deja de orar. Cuando una persona se preocupa y se afana por la vida, deja de escuchar a Dios. La Biblia nos dice claro que no nos afanemos, que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesús nos dice que ¿para qué te preocupas? ¿Acaso puedes añadirle 1 centímetro de estatura a tu cuerpo? ¿Puedes quitarle el color de piel que tienes a tu cuerpo? ¿Puedes quitarle el color a tus canas? No podemos hacer eso. ¿Para qué te preocupas? Al contrario, la preocupación demacra tu rostro, acaba tu rostro. Ya dejan de estar patitas de pollito para convertirse en patitas de gallo y después de avestruz. ¿Sí sabían eso? Que la preocupación genera marcas en la piel. Hay gente que tiene 50 años y con verle el rostro te das cuenta que aparenta 60, 70. Son las preocupaciones. Pero hay gente que tiene 70 y anda bailando, anda feliz. En la mañana veníamos y veo a una señora que va caminando con un bastón. Le dije a mi esposa, ¿viste esta señora? ¿Tendrá menos años que tu mamá o la misma edad? Dice, como que será la misma, ¿no? Porque ver cómo está caminando. Le digo, no, tiene menos años. Pero fíjate que mi suegra está en mejores condiciones que esta señora. Uno de mis tíos caminaba como pingüino y le decían sus hijos, deja de tomar tanto refresco. Cuando te hagan análisis va a salir ahí que tienes puro refresco adentro del cuerpo. Porque era adicto al refresco negro. Ya se imagina la marca. Ahora, quiero volver a esto. La Biblia nos dice que ellos estaban en la barca y Jesús decidió irse a orar. Esta parte nos enseña que tú puedes tomar un camino diferente, pero siempre nuestro Señor Jesucristo va a estar intercediendo por ti y por mí. Dice la Biblia que la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Te pregunto, ¿acaso Jesús no podría simplemente aparecer ahí? Sí. Yo me he preguntado, ¿cuál es la intención de Jesús de llegar caminando? Y observen lo que dice la lectura, presten atención, no para la tormenta, no paran los vientos. ¿Sí o no? Hay otra historia donde Jesús iba durmiendo en la barca, que cuando Jesús se levanta les dice, hombres de poca fe, para la tormenta, para todo, y dice, hubo bonanza. Pero mientras Jesús llega, los vientos siguen contrarios. Mientras Jesús llega, la tormenta está azotando la barca. Mientras Jesús llega, los discípulos siguen confundidos, que cuando lo ven, piensan que es un fantasma. Miren nomás, es más fácil creer que son fantasmas que creer en el poder de Dios. ¿Cómo es posible que los discípulos crean en fantasmas? Es como decir que Hércules existió y que Cristo no tiene poder para sanar. ¿Me estoy explicando?
Es como decir que Diana la cazadora existió y que tu enfermedad la puede curar solamente el médico y Cristo no puede. Es irónico eso. Se olvidaron de que Dios puede rescatarlos de la tormenta. Se olvidaron de que ya habían visto la gloria de Dios. Habían visto el poder de Jesús. Se olvidaron, pero no se olvidaron que los fantasmas existían. Esa es la verdad. Cuando vivimos problemas, nos refugiamos más en el primo, en el vecino, y no nos refugiamos en Dios. Acuérdate siempre, cada situación que pasa, busca a Dios primero. Hay una tradición que tienen los católicos. Cada despertar, los fieles, devotos, entregados a la fe católica, apostólica, romana, se persignan. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuántos cristianos oramos? Yo he visto mucha gente que cuando va subiéndose en el autobús, le avientan la persignada al chofer. De verdad, no les da vergüenza. Lo bendicen. Y yo aprendí algo, porque yo viajo mucho en autobús. Yo siempre oraba por mí, Señor, cuídame, que llegue con bien. Y aprendí, dije, bueno, ni modo que esta mujer me gane. Él le avienta la bendición al chofer, ¿y yo qué? De verdad, yo viajaba a las 11 de la noche para ir a México de Altamirano, llegaba a las 6:30 de la mañana, y yo dormía, y yo decía, vamos a llegar. Y oraba. Hasta que yo vi eso de la mujer, dije, Señor, yo estoy mal. Señor, me ponía a orar por el chofer, quítale el sueño. Dale cordura, prudencia. Mira, vamos 45 pasajeros durmiendo. Y otros dicen que no duermen, pero van roncando y dicen, no dormí nada. ¿Me explico? 45 vidas, responsabilidad sobre el chofer. ¿Cuántos choferes tienen un accidente, sacan sus papeles y se van y desaparecen? Y dije, Señor, a partir de hoy, cada vez que suban al autobús, oro por el chofer y todos los compañeros. ¿Me estoy explicando? Es que debemos acordarnos que cuando vamos en medio de la tormenta, lo mejor es clamar a Dios y no ver fantasmas. Porque hay gente que dice, mira, seguro ese maleante, ojalá no me toque con él. Y vas viendo el volante, híjole, sí te tocó a un lado de él. Ya viste fantasma. ¿Me estoy explicando? Humanamente vemos en personas cosas que no son y los juzgamos anticipadamente. Si Cristo te manda solo, no tengas miedo. Desde el cielo tu oración es escuchada. Así es que clama a Dios. Y si le has dicho a Dios, ¿por qué me has abandonado? Clámale a Él. Y no le digas al vecino, oye, fíjate que necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Y no hagas lo que hizo un rey. Dice la Biblia que estaba un rey enfermo. Y no era para muerte, pero mandó a consultar a los sacerdotes del diablo. Y estaba el profeta bien tranquilo. Yo me imagino que en la versión siglo XXI apenas iba a decir, bueno, me voy a dormir temprano. Dios no me mandó a salir por fuera. Creo que voy a dormir, voy a prender mi aire acondicionado porque es tiempo de descansar. Cuando viene la voz de Dios, dice, levántate y ve y dile al rey, mándale decir, ¿acaso no hay Dios? ¿Qué vas a consultar? Al diablo. Digo, porque los ídolos son demonios. Y dile que por causa de eso va a morir. Hay gente que ve fantasmas y en lugar de clamar a Dios, clama a los fantasmas. ¿Me estoy explicando? Si tu vida llegara a estar en una situación de tormenta y que los vientos sean contrarios, no veas fantasmas. Mira a Cristo, clama a Cristo, confía en Cristo. ¿Me estoy explicando? Y si como el testimonio del hermano Santiago hace 8 días, que todavía vienen y te despiden del trabajo, decía un canto de Paulino Bernal, si te corrieron del trabajo, vente y canta con nosotros. Me corrieron del trabajo porque ando con el rey. ¿Me explico? Hoy el dueño de una urban le dice al chofer, apaga tu música cristiana o pierdes el trabajo. Y muchos apagan la música cristiana por no perder el trabajo. Hay vientos contrarios y prefieren ser movidos por la tormenta.
por la amenaza, por el chantaje, por la presión, que ser fieles a Dios. Me explico. Yo tengo un primo que es adventista y lo han corrido de muchos trabajos porque él dice, el sábado no puedo trabajar. Y dice, pues si no trabajas el sábado, ya no vuelvas el domingo. Y no va. Y luego le digo, primo, ¿cómo estás? Dice, aquí, sufriendo en esta vida. Dije, no te preocupes, algún día vamos a dejar de sufrir. Debemos de depender de Él. Si aprendemos, miren, dice la Biblia que cuando Pedro vio que era Jesús, ¿qué le dijo? Si eres tú. ¿Por qué le dijo eso? ¿Mande? Porque dudó. ¿Y por qué llega la duda? Porque no conocemos el poder de Dios. Por primera vez ven a un hombre caminando en el agua, como para decirle a Pedro, Pedro, acostúmbrate. El Jesús que tú sigues te va a sorprender cada día con cosas nuevas. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Dios me dijo a mí, ¿tú por qué te sorprendes? Le dije, Señor, pues veo la gloria de Dios que tú haces descender en cada persona. Dice, pero si confías en mí, debes estarte acostumbrado. Que se sorprendan los que no me conocen. Tú me conoces. Dije, sí, Señor. Si vivo con Dios, debo de saber que Dios es experto en hacer milagros. Y es cuando Él quiere, no es cuando tú y yo queremos. Tú a lo mejor vas a un hospital para decirle al tío, al pariente, voy a orar por usted, se va a salir conmigo caminando. Y posiblemente en lugar de que salga él contigo caminando, te quedas tú también. ¿Me explico? Fue la voluntad de Dios y tiene un propósito de Dios. Los vientos pueden ser contrarios, pero si ya estás hablando con Cristo, estás hablando con Dios, confía que Él es el que va a orar. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Atrevido Pedro. ¿Quién había caminado sobre el agua después de Jesús? Nadie. ¿Quién había caminado sobre el agua antes de Jesús? Nadie. Habían escuchado que las aguas habían abierto. ¿Sí me explico? A ellos no les tocó vivir la experiencia de la apertura del río Jordán. A sus abuelos, a los descendientes, a los contemporáneos con Elías y Josué, sí les tocó ver el río Jordán abrirse. Ellos habían escuchado que el río se había abierto, pero no habían vivido esto. Quiero que comprendas esta parte, porque si Dios te está metiendo, te está induciendo, te está llevando a un proceso, Él se va a glorificar en tu vida. No hay que dudar, no hay que temer. Él va a estar contigo. Me gusta esta parte que dice, manda que yo vaya. Y te pregunto, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es el reto que tú te propones? No sé si me explico, te lo voy a explicar de otra manera. ¿Cuál es el objetivo y plan de trabajo que quieres hacer para ver la gloria de Dios? En las finanzas, Dios nos dice en Malaquías, probadme ahora en esto. Si no, abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden ustedes. ¿Me explico? En el tiempo, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu objetivo en el tiempo? Porque decimos, no tengo tiempo, es que no me alcanza el tiempo, es que el tiempo no me rinde el tiempo, se me va rápido. Mira, el tiempo es igual para todos. Y cuando escucho a uno que me dice, hermano, fíjate que me fui de vacaciones, ahí conocí Acapulco. Le dije, yo conocí Acapulco siempre por trabajo ministerial. Mientras unos conocen un lugar por vacaciones, yo lo conocí por ir a servir a Dios. Y hasta después me di cuenta que había otros lugares más bonitos, pero yo nomás llegaba a predicar o a tocar y vuelta para atrás. Y los decían los pastores, hermanos, vénganse un día más para que vayan a conocer este lugar. En otra ocasión, y esa otra ocasión no existía. Porque aún hasta los 31 de diciembre y los 1 de enero teníamos tocada en las iglesias. Y no pasábamos muchos fines de año, no pasamos con familia, lo pasamos en el camino, lo pasamos predicando, tocando puertas, evangelizando. A Dios la gloria. Y cuando yo escucho a un hermano que tiene tiempo para vacacionar, digo, Señor, yo quisiera ser como él. Que aún hasta para comer, porque aún mi esposa sabe, mi familia sabe, estamos comiendo y no falta la llamada que te hace levantarte y decirle, nada más está para la comida, vámonos, o ya me voy. Hay tiempo de vientos contrarios, pero Jesús le dice a Pedro que caminara.
¿Cuál es tu reto? ¿Qué quieres emprender? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño, tu meta, negocio, propuesta, plan? No sé si me explico. Que vas a hacer algo y es un reto la situación. Debes de saber que para los que estamos en Cristo Jesús, todo ayuda para bien. Éxodo capítulo 33, versículo 14 al 15, registra una promesa de Dios. Verso 14, por favor, versículo 14. 33, 14. ¿Qué dice? Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Jesús dijo en Mateo capítulo 28: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta ahorita yo no he visto que Dios falle. Por lo tanto, si tendrás que dejar la barca que está amenazada, te da lo mismo. Analiza, la barca está amenazada por tormentas, por vientos contrarios, y Jesús viene caminando en medio de la tormenta y el viento contrario. ¿Qué dice Pedro? Pues me da lo mismo. Estar en la barca no estoy seguro. Mejor quiero estar cerca del Maestro. Arriésgate. Esto nos habla de que des un paso más creyendo en Jesús, un paso más creyendo en Dios, un paso más planeando, organizando algo que sabiendo que Dios va a estar contigo. Amén. Mientras otros prefieren quedarse en la barca, tú tomas un reto diferente. Mientras otros prefieren estar seguro entre ellos, tú estás seguro con Cristo. Aquí podemos decir que hay dos tipos de personas: la iglesia que prefiere apoyarse entre ellos y el hermano que dice: yo quiero ser diferente a toda la iglesia, yo quiero agradar a Dios. Me estoy explicando. Yo quiero estar cerca de Jesús. Voy a dejar la rutina que todos tienen, voy a dejar la costumbre que todos tienen y comenzaré a hacer algo diferente. Me estoy explicando. Imagínate que te propones a levantarte a las 3 de la mañana a orar voluntariamente, que dices: no voy a salir de casa hasta no leerme por lo menos un versículo de la Biblia. Pero a veces ni sabemos dónde quedó la Biblia un día antes. Vean cómo estamos. El versículo 14 dice: te daré descanso. Dios también prometió a Josué estar con él a donde él fuera. Y lo dice en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Josué. Dice: nadie te podrá hacer frente. A nosotros nos gustaría eso, que nos dijera el Señor: nadie te podrá hacer frente. Para los negocios, nadie se pondrá enfrente con un negocio como el tuyo. Para los mecánicos, ningún otro mecánico estará enfrente, estarás tú solo para que te lleguen a ti todos los carros. Para el médico, mejor que Dios nos sane. No quisiera que lleguemos a los médicos. Pero cuando dice nadie te podrá hacer frente, es que dice: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Cuando la Biblia nos habla de esto, nos habla de que hay una garantía que Dios va a cumplir. Lucas capítulo 21 registra que todos nuestros cabellos están contados. No me digan que no se les cae el cabello, porque aún a los hombres se nos cae. La verdad. Se nos cae y luego dice la mujer: este cabello es tuyo porque está cortito. Se nos cae cabello. Todo eso está contado, dice el Señor. Por lo tanto, yo creo que es el tiempo de comprender. Miren, si vemos esta lectura de la barca en la mar y sin Jesús, pensemos en el estado de Guerrero. Guerrero es la barca que está siendo azotada por los vientos y las tormentas. Y Guerrero no tiene a Jesús, porque Guerrero no es convertido al Evangelio. Es verdad que hay familias que creemos en Jesús, pero oficialmente Guerrero no es cristiano. ¿Me estoy explicando? Hay otros estados que tienen más porcentaje de población creyente en Cristo Jesús, pero el estado de Guerrero no tiene una población grande en el Evangelio.
Yo me imaginé, cuando yo estaba leyendo esta porción, yo me imaginé al estado de Guerrero, esa barca siendo azotada por tormentas. Y me imaginé a nuestro Padre Celestial acercándose al estado para producir un milagro. Y que nosotros los cristianos, como Pedro le estamos diciendo al Maestro, en esta situación que Guerrero vive, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Porque hay muchas familias necesitadas. Hay muchas familias que fueron afectadas. Hay muchas familias que están siendo hundidas, emocionalmente hablando, porque vieron que todo se perdió. No hubo quien les ayudara a sacar muebles. ¿Sí me explico? Y los únicos ganones son los vendedores a pagos, porque van a llegar a comprar sus muebles en abonos. ¿Me explico? Ojalá y estas empresas y esos comercios fueran conmovidos y decir, por esta ocasión vamos a venderlo a meses sin intereses. ¿Pero qué crees que va a pasar? No. Y a los 15 días, como no tuvieron el primer pago, te van a estar llamando y te van a cobrar extra. Eso es lo que están viviendo ya nuestras familias. ¿Me explico? Quiero irme a un versículo más. Por favor, regresemos a la primera lectura de Mateo capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 30 que Pedro, cuando ya estaba en el mar, volvió a ver el viento fuerte y tuvo miedo. Nos va a visitar el miedo. Y antes de terminar, quiero que te quede claro, nos va a visitar el miedo. ¿Sí me explico? Pero que en medio del miedo hagamos lo que hizo Pedro. Clamó al Señor Jesús. Versículo 32 dice, unidos así como están unidos. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿cuándo se calmó la tormenta y los vientos? Cuando ellos subieron en la barca. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de tormenta, tiempo de vientos contrarios. Hay tiempo que vamos a pensar que todo se acabó. Pero si corremos a encontrarnos con el Señor Jesús, cuando vengamos con Él, se va a calmar todo. Fíjate bien, mientras Pedro estaba en el mar y estaba Jesús en el mar, la tormenta seguía, los vientos seguían, la barca estaba por hundirse. Te aseguro que después de que Jesús entró a la barca y se calmó el mar, se pasó la tempestad, ahora les tocó a ellos sacar el agua. Porque todavía faltara que le dijeran, Señor, ¿puedes hacer que el agua se salga, por favor? Aunque Él puede, pero no lo hizo. Jesús podía haber movido la piedra frente a Lázaro, pero no lo hizo. Le dijo, quiten la piedra. Quiero que comprendas que aún a pesar de todo eso, va a ser necesario que tú hagas lo que Dios pide que hagas. Porque Él va a terminar de cumplir lo prometido. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que se glorifique en nuestra vida. Y vamos a decirle al Señor, Señor, nuestro estado está como este barco en una tormenta. Gracias a Dios que estos días ya paró la lluvia, pero los efectos siguen en muchos pueblos. Vamos a orar, Padre. Hay algunas familias, mi Dios amado, que son como esta barca. Hay algunos matrimonios que están, mi Dios amado, separándose por la tormenta que están pasando. Hay algunas situaciones que están terminando de destruir lo que algunos problemas empezaron a dañar. Y venimos a pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga a obrar y que nos permitas ver la obra terminada, completa. Y que así como vimos que esta barca recuperó la paz cuando tú entraste, mi Dios amado, mi Padre Celestial, trajiste salud, paz, abundancia, tranquilidad, todo lo necesario, porque es así como tú obras, mi Dios amado. Pero la tormenta nos visita, la tormenta nos llega y necesitamos que vuelvas, Señor, que vuelvas a estar a nuestro lado.
Que lo que prometiste a Moisés, Señor, se cumpla también en nosotros. Lo que prometiste a Josué también se cumpla en nosotros. Y lo que prometiste a través de nuestro Señor Jesucristo, lo sigamos viendo, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, nuestro estado está pasando por una situación fuerte. Y pedimos, Señor, que nos permitas ver la bonanza, la paz, la tranquilidad. Y que las familias afectadas, las familias que fueron alcanzadas por la tormenta, por las aguas, Padre, puedan recuperar gran parte de lo que fue dañado. En el nombre de Jesús.